¿Qué tal, amigos? Buenos días, ya estamos aquí. Esto es Divergente, esto es Charlas de Café, cuando estamos a martes 13 de enero de 2026 y estamos de vuelta y estamos, pues para comentar, como dijimos ayer era el primer directo después de estas vacaciones de Navidad, estos días de asueto, y hemos vuelto pues para poder compartir con vosotros lo que sucede tanto en clave nacional como en clave internacional. Y como siempre, pues mientras vais empezando, mientras vais uniendo al programa de hoy, al directo de hoy, pues agradeceros lógicamente pues la acogida que tuvo en este caso el directo que hicimos ayer lunes, un directo donde prácticamente había 1000 personas como espectadores únicos, con picos de más de 100 personas de manera simultánea, con más de 300 comentarios y una interacción brutal. Así que, como siempre hacemos al arrancar el programa, mientras vais entrando y os vais poniendo cómodos, pues agradeceros, lógicamente, pues la interacción, la acogida y las personas que poco a poco os habéis ido uniendo a este canal que empezamos esta aventura hace unos meses, hace 3 o 4 meses, veníamos de YouTube y el objetivo pues era poder interactuar de manera mucho más directa con vosotros en un formato de programa que es muy efímero, es decir, que no se queda grabado y que está hecho precisamente para que podamos compartir unos minutos que son únicos, es decir, que no se van a poder repetir, ¿no? Bueno, pues ayer, para poneros un poco en contexto, sabéis que estuvimos hablando, que generó mucha polémica, generó debate, generó mucha interacción en el chat, hablábamos de Venezuela, hablábamos de la intervención que hizo Estados Unidos en Venezuela. Hablábamos también, o comentamos la situación que está sucediendo en Irán, donde llevan ya 16 días de manifestaciones masivas, de protestas. Hoy sí también quiero profundizar porque creo que es una responsabilidad de todos los que en menor o mayor medida tenemos un altavoz, aunque sea reducido a nivel mediático, para poder visibilizar lo que está ocurriendo en este caso en Irán. Vamos a profundizar, vamos a hablar porque ha habido noticias, ha habido comunicados por parte incluso de la Embajada de Estados Unidos en Irán. Puede haber acontecimientos en las próximas horas, con lo cual me gustaría comentarlo también con vosotros para saber, lógicamente, vuestra opinión y para poder entender qué es lo que está sucediendo en Irán con el régimen ayatolá. Vamos a hablar, como decíamos ayer, que ayer no nos dio tiempo, en clave nacional, de noticias que se han hecho eco, sobre todo en redes sociales y medios de comunicación, como fueron las medidas que en este caso Pedro Sánchez lanzó a favor del alquiler con la bonificación del 100% del IRPF para los nuevos contratos que se renueven a partir de ahora, ¿no? Sabéis que bueno, pues hubo un acuerdo hace 5 años, sobre todo con el tema de la pandemia, para paralizar o para blindar los contratos de alquiler que había en ese momento y que no se pudiera subir el precio. Bueno, pues ayer hubo una serie de medidas que me gustaría comentar con vosotros. Y vamos a hablar también, si nos da tiempo, lógicamente, pues de la financiación singular. Sabéis que en estos primeros días de año pues se ha aprovechado para lanzar de nuevo esa financiación por decreto ley, esa financiación singular, donde el objetivo es que comunidades como por ejemplo Cataluña pues tengan una financiación diferente o tengan aportan más, lógicamente, y lo que ellos dicen es que como aportan más al sistema, pues tienen que poder recibir más, ¿no? Entonces esto es un poco el resumen de esa financiación singular que vamos también a profundizar. Entonces, con todo esto, con todo este pequeño menú, pues me gustaría arrancar con vosotros, lógicamente, daros la bienvenida a cada uno de vosotros. Dice, ayer hicieron propuestas, no sé si te refieres, por ejemplo, en el tema del alquiler, con el tema de Pedro Sánchez, no sé si es esto, exactamente, dice, debe pasar por el Congreso y no se va a bajar ni bonificar la vivienda. Sí, de eso vamos a hablar, porque una cosa es las medidas que teóricamente quieran lanzar, que las vamos a comentar, y otra cosa es que esas medidas luego al final simplemente sean propaganda, es decir, se queden únicamente en un discurso porque precisamente han tenido una reacción instantánea por parte de los socios de gobierno, es decir, por parte, por ejemplo, de Podemos y de Sumar, que no están de acuerdo con esa bonificación que se puede hacer a los propietarios para la renovación de los contratos de alquiler, ¿no? Entonces, evidentemente, claro, pues como todo hay polémica, hay una serie de medidas que se lanzan, o sea, que se quieren lanzar, y otra cosa es que, sobre todo en un año electoral, porque no tenemos que perder de vista
que este año 2026 es ya un año electoral, es decir, todos los partidos van a hablar en clave electoral para poder posicionarse, porque más tarde o más temprano, evidentemente, va a haber unas elecciones, vienen este año 2026 porque se adelanten, que es algo muy probable, o si no fuera así, pues lógicamente el año que viene, con lo cual todos los discursos o muchas de las acciones que se van a ir haciendo a lo largo de este año, pues tienen ese tinte para poder, de alguna manera, captar o atraer a una masa de posibles votantes, tanto para un lado como para otro, ¿vale? Entonces, es cierto que esa medida o ese decreto ley que ayer se quería aprobar, pues lógicamente una cosa es que el Congreso, o sea, el Consejo de Ministros lo apruebe y otra cosa es que luego en el Congreso siga hacia adelante o se paralice, ¿no? Pero bueno, esto es, como os decía, las 3-4 cosas o los 3-4 puntos, sobre todo más mediáticos, que me gustaría que hoy trabajáramos o comentáramos o analizáramos a lo largo de estos minutos donde nos vamos a conectar, ¿no? Sabéis que vamos a estar pues más o menos hasta las 12:30, 1:45, que es el objetivo de este tipo de formato de charlas de café. Bueno, pues tomarnos un café matutino, pues para poder compartir con vosotros, pues lógicamente la actualidad con un punto de vista propio y que cada uno de vosotros, pues lógicamente luego podéis estar más o menos de acuerdo, pero que al final es un espacio donde cada uno de los que estáis aquí podéis opinar en libertad, siempre, como decimos desde el principio, desde el respeto, porque sabéis que ayer se generó también mucha polémica con las opiniones o con las cosas que estábamos comentando respecto, por ejemplo, a Venezuela y la intervención en este caso que hizo que se capturara a Maduro. Siempre que las opiniones sean pues con respeto y de manera educada, pues aquí hay cabida pues para que de manera divergente cada uno pueda pensar y opinar como le dé absolutamente la gana. Pero arrancando, como os decía, quiero volver a poner el foco, sobre todo estos primeros minutos de... Dice, bien capturado está. Desde luego, bajo mi punto de vista, sí, como hablábamos ayer, una cosa es que puedas estar más o menos de acuerdo con las políticas de un régimen y otra cosa es que haya una tiranía que evidentemente pues luego no se hace nada. Y precisamente esto está conectado con lo que me gustaría empezar a hablar con vosotros con el tema de Irán, porque sabéis que en las últimas horas pues el régimen ayatolá lo que ha hecho, o como una de las medidas que ha hecho para que no haya esa difusión a nivel mediática de lo que está sucediendo dentro de Irán, que es algo estructural, es decir, está afectando a todas las grandes ciudades y poblaciones y también a las pequeñas poblaciones de Irán, es decir, no es una manifestación que se haya producido en Teherán o en la principal capital o en la principal ciudad de Irán, sino que se está produciendo de manera endémica en todas las poblaciones, evidentemente, de Irán. Es algo totalmente revolucionario, como ocurriera en 1979, cuando la revolución islámica se hizo con el poder y se hizo, bueno, pues a cargo del régimen, ¿no? Pues está habiendo una revolución que se quiere silenciar, es decir, que de hecho, pues en las últimas horas lo que se ha hecho ha sido bloquear las señales de Internet. Sabéis que Elon Musk lo que ha hecho ha sido poner a su disposición Starlink. ¿Para qué? Pues para que la gente en Irán se pueda conectar a esa red de Internet y pueda tener salida al exterior, pero incluso desde el propio régimen lo que se está haciendo es empezar a confiscar y empezar a retirar los propios aparatos, ¿no? que se conectan con Starlink, ¿no? Entonces hay un silencio, es decir, hay una opacidad, hay un vacío mediático en el que durante las últimas horas no se sabe muy bien qué es lo que está sucediendo en Irán. Sí se está viendo las declaraciones a ambos lados, es decir, por un lado, tanto en la Unión Europea, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, ayer se hacían declaraciones e incluso se expulsaban a personas o a dirigentes vinculados con, o a representantes de Irán en el Congreso o en el Parlamento Europeo. También hay declaraciones que vamos a comentar que se hicieron a través de la Casa Blanca y de la propia Embajada de Estados Unidos en Irán. Y luego, lógicamente, está, si lo seguís en redes sociales, el régimen ayatolá, que también hace su maniobra mediática y hace sus comentarios en redes, ¿no? Donde decía que no va a tolerar ningún tipo de disidencia. Incluso se habla de que hay órdenes no solamente de detener a manifestantes, sino directamente de ajusticiarlos, es decir, de eliminarlos de manera pública. ¿Para qué? Pues para que haya ese miedo, para que haya esa represión al pueblo e intentar sofocar pues las revueltas que está habiendo, ¿no?
Entonces, ¿cuál es el problema o qué es o cuáles son las preguntas que yo me hago con lo que está sucediendo en Irán, ¿no? Y que está vinculado también o que está relacionado de alguna manera con lo que ocurría en Venezuela hace apenas unas semanas, ¿no? Cuando muchas personas, sobre todo muchas o algunas personas que en este caso defendían o bien a Maduro o bien criticaban la intervención de Estados Unidos para poder detener en un tercer país, en un estado independiente, a una persona como era Maduro, yo me hago la pregunta, ¿no? Es decir, ayer veíamos reacciones en toda la comunidad internacional. Es decir, veíamos o leíamos en redes sociales, por ejemplo, a Macron alabando al pueblo iraní, apoyando al pueblo iraní. En el Parlamento Europeo incluso se hacían declaraciones en las que se condenaba todo lo que estaba sucediendo en Irán. Había incluso en clave nacional, de manera muy tibia. Por ejemplo, la ministra de Igualdad también salía hablando sobre las mujeres que estaban saliendo a la calle para defender sus derechos y libertades. Pero claro, al final vemos todo esto y al final no se queda más que en un discurso, es decir, se queda en una posición verbal donde luego cómo influye eso en lo que está sucediendo en realidad, ¿no? Es decir, ¿dónde está la ONU? Es decir, la Organización de Naciones Unidas, ¿dónde están los cascos azules? ¿Dónde están aquellos aparatos que en principio se diseñaron para poder intervenir o para poder proteger a una nación que en un momento determinado pues puede estar sufriendo no solamente una represión, sino incluso un castigo, como puede ser la eliminación y el asesinato de civiles, ¿no? Bueno, pues parece que en Occidente todo lo dejamos en la verborrea, ¿no? Es decir, en poder comentar y poder sacar en redes sociales pues un tweet, un mensaje o incluso una declaración institucional, pero ¿de qué manera eso influye o afecta a lo que está sucediendo realmente en Irán? Es decir, ¿de qué manera ayuda a que las personas que llevan 16 días saliendo a la calle a manifestarse, que están poniendo patas arriba del país, que quieren una libertad, que quieren un cambio de régimen, que quieren poder tener una prosperidad, que quieren tener un futuro, que incluso en el caso de las mujeres quieren tener la libertad de poder expresarse, de poder vestirse, de poder opinar, de poder ser exactamente igual que cualquier otra persona? ¿Cómo influye esos discursos? Porque la sensación es que no sirven para nada, ¿no? Es decir, que ha cambiado en los últimos días el hecho de que la comunidad internacional ahora parece que esté dando un paso hacia adelante y esté defendiendo a los manifestantes o esté criticando al régimen de Irán. Que esto es lo que ocurre en las dictaduras, esto es lo que ocurre en los regímenes totalitarios, ¿no? Muchas personas, sobre todo de un ala ideológica, piensan o creen, probablemente de manera muy inocente, que este tipo de regímenes, por el hecho de que los diferentes países a nivel internacional se posicionen o los critiquen, van a cambiar su manera de actuar o se van a ir de manera voluntaria, ¿no? Y la realidad es muy diferente. Y esto lo hemos vivido en Venezuela, donde teóricamente, bueno, pues las informaciones hablan de que ha habido conversaciones, muchísimas conversaciones durante los últimos meses, buenos días, Lolo, con Maduro para que incluso buscarle opciones de que se fueran a otro tipo de países como Turquía o como Rusia o como China, incluso se hablaba de Cuba, y él quería agarrarse al poder, no quería salir, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, cuando hay un régimen establecido autoritario, hace falta una intervención externa para poder solucionar lo que realmente luego el pueblo a nivel interno está sufriendo, ¿no? ¿Hasta qué punto sirve las declaraciones institucionales y no la fuerza militar, ¿no? Eso es lo que, en este caso, de verdad, a mí me lleva a plantearme qué es lo que está ocurriendo en Irán y cómo se puede solucionar. Entonces, os agradezco, evidentemente, pues sé que estáis empezando a comentar, que estáis empezando a incorporaros, hay más de 120 personas ya de manera simultánea viendo el programa. Os agradezco, evidentemente, como hicimos ayer, que ahora que estamos arrancando estos primeros minutos y que estamos posicionando el contenido de lo que estamos analizando, pues podáis compartir el directo, podáis comentar y dar vuestra opinión, evidentemente, en el chat y, lógicamente, pues si todavía no nos estáis siguiendo, pues podéis empezar a seguirnos para que, como hacemos cada mañana, pues nos podamos tomar un café juntos, podamos analizar algunos temas de actualidad que pueden ser importantes y, como sabéis, en este caso los viernes, este próximo viernes,
A las 10:30, entre 10 y 10:30, es cuando hacemos el directo mucho más extenso, donde nos podemos reunir durante 2 o 3 horas y analizar toda la actualidad que hemos ido teniendo a lo largo de la semana, y donde también este viernes podremos ver realmente qué es lo que ha sucedido en estas próximas horas, donde se supone que va a haber cambios en el caso de Irán. Así que agradecido, como digo, a los que estáis compartiendo el directo, para que podamos llegar a más gente, para que lleguen esos anuncios a la gente que ya nos seguís y que nos podamos conectar durante estos minutos para analizar la actualidad. ¿Vale? Entonces, como os decía, ayer hubo un comunicado hay algo que se está moviendo. Trump, sabéis que en los últimos días comentó o lanzó un mensaje, sobre todo a través de sus redes sociales, donde avisaba o amenazaba, en este caso a los ayatolás o al régimen ayatolá de Irán, que si hacía una restricción muy agresiva al pueblo, es decir, que si en este caso había una represión que asesinara a las personas que se estaban manifestando o que atacara a esos manifestantes, iba a intervenir, ¿no? Ese es el mensaje que lanzaba hace unos días Donald Trump. Si algo ha quedado claro de Donald Trump, que siempre decimos lo mismo, podrás estar más de acuerdo o menos de acuerdo con su manera de ejecutar, con su manera de comunicar, con su manera de expresarse, con su talante, con su no talante. Podrás estar de acuerdo. Pero lo que nos ha quedado claro desde que Trump ha vuelto, en este caso al poder, por segunda vez en esta segunda legislatura de los Estados Unidos, es que cuando dice algo, lo cumple. Es decir, no es un avisador, es decir, no es un jugador que juega al despiste o que juega al órdago. No, cuando Trump dice algo es que lo va a hacer. Buscará el momento más adecuado, buscará el momento más óptimo también, en este caso, para sus intereses, pero cuando dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Y decía que iba a proteger o que iba a defender a las cientos de miles de personas que se están manifestando, en este caso, en Irán. Bueno, pues ayer por la tarde salía un comunicado de la Embajada de los Estados Unidos en Irán. Y en ese comunicado, que lo tenéis en redes sociales, sabéis que hay muchos vídeos que me gustaría poneros o imágenes, pero que, sobre todo en este tipo de directos, no puedo poner porque en este caso nos tumban la visibilidad de la emisión. Pero ese comunicado que lanzaba ayer la Embajada de los Estados Unidos llamaba a cualquier tipo de población estadounidense, incluso de las propias embajadas, a que se retiraran y salieran de Irán, es decir, de manera inmediata. Es decir, estaba instando a que en las próximas horas cualquier persona que estuviera residiendo en Irán, a nivel de personal diplomático, a nivel de turistas, a nivel incluso de periodistas, que salieran de Irán, por lo que podía suceder en las siguientes horas, ¿no? Esto es un comunicado que salió ayer por la tarde en la Embajada de los Estados Unidos, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que probablemente pueda haber una intervención. La diferencia es, ¿llega a tiempo o no llega a tiempo? Porque lo que no sabemos es lo que está sucediendo dentro de Irán. Hay fuentes de información que hablan que a día de hoy, después de las 2 semanas, 16 días que se llevan de manifestaciones en Irán, oscilan. Las cifras son, claro, la opacidad que ahora mismo hay dentro de Irán, oscilan entre los 2.000 fallecidos, muertos, asesinados, y los 10.000. Es decir, no se sabe realmente qué es lo que está sucediendo porque las imágenes están llegando con cuentagotas, y lo que sí queda claro es que el régimen está aprovechando esa oscuridad mediática para poder lanzar toda la opresión que puede o toda la restricción a nivel militar para poder intentar disolver todas las manifestaciones que ya han dejado más de 350 mezquitas arrasadas o quemadas a lo largo de Irán, ¿vale? Entonces, esto es lo que parece que puede suceder en las próximas horas, porque al final lo que queda claro, y es lo que estáis diciendo, por ejemplo, Marsa dice, no sirve para nada, dice, mi humilde opinión es que el mundo es gobernado por el mismísimo diablo. Bueno, pues ahí la verdad es que podríamos tener un debate filosófico sobre lo que está ocurriendo en los últimos años, que parece realmente una guerra entre el bien y el mal. Pero bueno, eso lo podemos dejar para otro tipo de formato de programa. Dice, el problema es que Irán puede ir a por Israel. Bueno, pues de hecho es una de las amenazas que uno de los ayatolás, Yamini, lanzaba en redes sociales, ¿verdad? Es decir, decía que si Estados Unidos intervenía en Irán, atacaría todas las bases militares de Estados Unidos en la zona y aparte lanzaría 500 misiles de manera simultánea a Israel. Irán sabe que Israel militarmente es muy superior a ellos.
¿Cuál es el problema? Que lo que quieren hacer es desgastar, es decir, es lanzar 500 misiles porque saben que en ese momento lo que tiene que hacer Estados Unidos es ayudar a Israel para que el escudo de acero, bueno, no sé cómo se llama ahora mismo, el escudo que tiene Israel antimisiles, pues lógicamente puede haber un desgaste que haga que lógicamente se eternice, que esto no sea algo inmediato, ¿no? Entonces, es cierto que también Netanyahu salió ayer hablando, diciendo que era el momento de ayudar de una manera mucho más directa también a los manifestantes o al pueblo iraní para liberarlos, en este caso, del régimen ayatolá. Independientemente de todo esto, al final lo que hay ahora mismo es una inestabilidad brutal, porque no se sabe qué es lo que está ocurriendo, no se sabe qué es lo que va a pasar, porque una de las dudas que ahora mismo se tienen es que si, o que tiene Trump, es que si lanza un ataque quirúrgico como el que pudo hacer en este caso con Maduro, si puede hacer un ataque en este caso a nivel militar, lo que puede ocasionar es que el régimen ayatolá se bunkerice, es decir, se concentre y sea mucho más difícil sacarlo del poder, ¿no? Entonces se eternice, es decir, al final ya sea una intervención donde tengan que durar semanas o meses en lugar de algo un golpe mucho más quirúrgico, un latigazo como el que sucedió para descabezar el régimen de Venezuela, en este caso con Maduro. Kershaw, buenos días, muy buenos días a todos los que os vais incorporando. Y bienvenidos. Entonces, como os decía, la situación es muy compleja porque han ido pasando los días, la sensación es que todo lo que está habiendo ahora mismo o todas las acciones que está haciendo el régimen es para mitigar esas manifestaciones y para hacer una represión brutal que haga que las personas que se atrevan a salir a la calle saben que se están jugando la vida, porque ahí no se les está dando con agua, no se les está dando con palos, no hay antidisturbios como puede haber en un país occidental, sino que cualquier persona que se atreva a manifestarse contra el régimen se está jugando la vida, porque si lo capturan lo que van a hacer es ejecutarlo, es automáticamente ejecutarlo. Entonces, este es el problema. Este es el problema que encima es surrealista por el silencio mediático que hasta ahora ha estado habiendo. Es decir, sabéis que hasta las declaraciones que ayer, por ejemplo, hicieron algunos ministros, sobre todo la ministra de Igualdad, por parte de nuestro gobierno, ha habido un silencio total y absoluto. De hecho, partidarios de Podemos o de Sumar siguen callados. Es decir, no hay una manifestación para defender a las mujeres que, por ejemplo, se están jugando la vida realmente, están siendo asesinadas por buscar precisamente su libertad, ¿no? Entonces, ese silencio lo que evidencia es que es algo que también evidenciaba la captura de Maduro, y que probablemente por eso haya muchos partidos a nivel internacional de esta nueva izquierda, y digo nueva izquierda porque es mucho más radical de la que había hace 20, 25, 30 años, más moderada, más centrada, sino que lo que está evidenciándose es que probablemente en todos estos partidos hay intereses no solamente ideológicos, sino también económicos. Económicos que hacen que en situaciones tan extremas como las que estamos viviendo no haya un posicionamiento, es decir, no haya una condena por algo que está sucediendo. Es decir, hay imágenes a cuentagotas que están llegando y que son terroríficas. Y que si esas mismas imágenes, y probablemente suene mal incluso hacer comparaciones, pero si esas mismas imágenes les quitáramos el cartel de Irán y pusiéramos el cartel de Gaza, automáticamente toda la caverna mediática de la izquierda hoy estaría de vuelta denunciando lo que estaría ocurriendo en este caso allí, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que exigir, independientemente de si ideológicamente estás más a la izquierda, más a la derecha o más centrado. Cuando ocurren este tipo de situaciones, cuando hay un régimen totalitario como es el régimen iraní, que está eliminando a su pueblo por el hecho de rebelarse contra ellos, todos tendríamos que salir en masa para visibilizar y para apoyar al pueblo iraní que está luchando por su libertad. Por su libertad. Dice Kershaw, buenas noticias para todos. Darle tap a la pantalla es gratis. No, igual que es gratis darle tap, que tampoco sé muy bien para lo que sirve, también es gratis compartir el directo, también es gratis empezar a seguirnos. Otra cosa es que queráis apoyar al canal como ayer hicisteis con rosas y con regalos, o en Patreon, si queréis apoyar económicamente el canal en Patreon, o incluso en YouTube. Sabéis que tenemos un canal en YouTube donde Charlas de Rincón, donde también podéis suscribiros, ¿no? Entonces, pero sí es gratis, es absolutamente gratis, estamos de promoción, y ahora mismo pues no cuesta nada el que empecéis a seguirnos o el que empecéis a posicionar el canal con vuestras interacciones, con vuestros comentarios o compartiendo el directo.
Entonces, ¿qué os parece? ¿Puede un régimen como el iraní, como el venezolano, como el cubano, por ejemplo, salir de una situación de dictadura, salir de una situación de represión única y exclusivamente con el derecho internacional, única y exclusivamente con buenas palabras, con discursos en parlamentos y congresos, tanto a nivel nacional como internacional, europeo? ¿Eso hace que las cosas cambien? ¿O es necesario que en este nuevo mundo haya personas o haya países que pasen a la acción y que realmente ayuden a esos pueblos a liberarse de esos regímenes totalitarios? ¿Por qué? Esa es otra pregunta que lanzo ahora, ¿no? Es decir, ¿por qué ¿por qué hay regímenes dictatoriales o tiránicos de primera y de segunda? Es decir, ¿por qué una parte de la población defiende la liberación de los pueblos y el feminismo siempre y cuando esos regímenes, independientemente de que sean democráticos o totalitarios, estén relacionados con su manera de pensar? Es decir, ¿qué tiene que confluir para que haya un consenso a nivel internacional para ayudar a una población de un país determinado a luchar por la democratización o por la liberalización dentro de un Estado totalitario? Es decir, ¿está justificado, por ejemplo, el que ahora Estados Unidos o Israel ayuden al pueblo iraní a liberarse del régimen revolucionario islámico que hay en Irán? O quizá también es por eso. Es decir, yo he escuchado diferentes expertos que hablan también con el tema de Irán y al final es cierto, ¿no? Es decir, ¿por qué mucha parte de la izquierda probablemente no apoya la manifestación o la revolución que se está intentando llevar a cabo dentro de Irán? Porque al final no tenemos que olvidar que aunque Irán no es un país islámico como tal, es decir, toda su población está dividida en diferentes etnias y en diferentes secciones religiosas, pero evidentemente quien llegó al poder en 1979, lógicamente era una república, era un sistema revolucionario islámico, es decir, donde se restringe no solamente la libertad de las mujeres, sino también la propia adecuación de la sociedad dentro de un modelo islámico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si hay una intervención, por ejemplo, contra Irán, por el concepto de que el propio pueblo esté rebelándose contra un régimen islámico, hace que en Europa podamos despertar de alguna manera hacia las cosas que están sucediendo en diferentes países, y eso dinamita por completo el discurso del que se apoderaron algunos partidos políticos de la izquierda hace algunos años, independientemente de que presuntamente o probablemente puedan estar financiados precisamente también por estos regímenes. Bueno, pues son preguntas que, oye, pues si alguna de las personas tiene ese tipo de ideología y está en el chat, me gustaría que me respondieran, ¿no? Es decir, me gustaría saber una persona que tiene esa defensa ideológica o que tiene esa postura ideológica, que nos explique por qué hay ese silencio o no hay ese posicionamiento hacia un pueblo que en este caso está queriendo rebelarse contra un régimen como es el ayatolá. Os leo, dice Julián Cabrera, dice: CIA y Mossad están detrás de toda esa bronca. Tú desinformas. Ah, bueno, pues yo lo único, si yo estoy desinformando, yo al final lo único que os estoy trasladando es precisamente toda la información que están dando analistas y personas que están directamente intentando descifrar lo que está ocurriendo en Irán. Incluso muchas de las cosas que estamos comentando, como el comunicado de la Embajada de Estados Unidos ayer en Irán, precisamente están sacados de la Embajada de Estados Unidos. Con lo cual, si yo desinformo, me estás diciendo que están desinformando, bueno, pues todas las personas que ahora mismo están intentando informar sobre lo que ocurre en Irán, precisamente porque ese régimen lo que ha hecho es intentar ocultar, intentar aislar del mundo lo que está ocurriendo en Irán para que nadie sepa qué es lo que está sucediendo, ¿vale? Eso sí que es desinformación. Dice Sandra Olmedo, dice: muy bien este live, es coherente vuestra información y de sentido común. Eso es lo que intentamos, es decir, es que al final yo creo que va mucho más allá de la ideología. La ideología no es sino un truco, entre comillas, que se inventaron los políticos para dividir a la sociedad y para posicionarlos, para que cada una de las personas intentaran, como si fuera de un equipo de fútbol se tratara, pues posicionarse a una bandera, a un color o a una corriente ideológica. Y entiendo que el sentido común es común a todos los seres humanos, a todos nos mueve exactamente lo mismo. Si todos utilizáramos más el sentido común, probablemente las cosas nos irían un poquito mejor, tanto a nivel individual como a nivel de sociedad. Pero oye,
Es mi opinión, ¿eh? Esto sí que es una opinión absolutamente personal. Román dice, muy buenas, Román. Oye, muchas gracias, Román, ahora que estás entrando en directo. Gracias por todos los vídeos que me vas compartiendo, que me mandas por mensaje, porque me sirven también para coger contexto y para poder coger información, ¿eh? Así que, oye, pues a las personas que contactáis luego también de manera privada, mandándome cosas para poder utilizarlas dentro del programa, oye, daros las gracias porque también formáis parte, porque también estáis formando parte de charlas de café o del modelo de Divergente que hacemos. Dice, Libia fue liberada, Siria fue liberada. ¿Están mejor ahora? John, pero ahí hay un problema, pero es que también, por ejemplo, Francia fue liberada, Italia fue liberada, Europa fue liberada después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es que hay muchos países que han sido liberados. ¿Cuál es el problema de Libia, de Siria, de Irak, de Afganistán? Es decir, que esos propios países colapsaron. ¿Por qué? Porque había milicias, diferentes milicias a nivel interno, diferentes facciones, que cuando el país que intentó tutelar una transición salió de ese país, lo que hicieron esas diferentes facciones fue volver a luchar de manera encarnizada, fagotizarse a sí mismos. Entonces, hay países que ideológicamente, culturalmente, están destinados a la confrontación porque no hay una unidad entre ellos. Entonces, un país externo que en un momento determinado hace una acción militar, como por ejemplo ha hecho Estados Unidos en Venezuela, no puede quedarse eternamente en Venezuela. Es decir, puede intentar hacer una transición, pero si en el momento que se va, luego todos los diferentes partidos lo que están haciendo ahora mismo es militarmente fagotizarse, es enfrentarse en milicias y es volver a generar una guerra civil, pues es muy difícil que esos países funcionen. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, porque tenéis que recordar una cosa, el intervencionismo militar no lo ha inventado Trump. El intervencionismo militar no lo ha inventado Trump. Francia estaba conquistado por los nazis. O sea, esa intervención que se hizo, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial en Europa para liberar Italia, para liberar Francia, para liberar Polonia, es decir, todas esas intervenciones entonces estaban justificadas. ¿Por qué? Porque con quien se estaba atacando ideológicamente está justificado porque eran nazis. Entonces ahí sí se puede intervenir, pero en regímenes como por ejemplo el iraní, o como por ejemplo el venezolano, o como por ejemplo el cubano, que son totalitarios, que son dictatoriales, que son tiránicos. Porque una cosa es que haya un dictador en un país concreto que tiene el apoyo de la población porque está gobernando de manera autocrática, pero está gobernando para favorecer al pueblo, ¿no? Entonces es decisión del pueblo si quiere mantenerlo, pero estamos hablando de países en los que sus propias poblaciones enteras, de manera masiva, quieren salir de ese sistema. Entonces, ¿por qué tenemos que defender unas intervenciones militares y no tenemos que defender otras? Cuando en el fondo se está buscando exactamente lo mismo. Oye, creo que a Francia, bueno, iba a decir no le ha ido mal, o no le fue mal después de la Segunda Guerra Mundial. Otra cosa es lo que está sucediendo ahora. A Alemania tampoco le fue mal, a Italia tampoco le fue mal. Es que ha habido muchísimos países que han tenido intervención militar, en este caso estadounidense o de otras potencias. El problema es que luego tiene que haber un sistema político que sostenga a esos países después de esa intervención. Y en el caso, por ejemplo, como tú me hablas de Libia, de Siria, de Afganistán o de Irak, no ha sido así. No ha sido así, y lo que han vuelto es, en el caso, por ejemplo, de Afganistán, que es el más obvio, cuando se fue a Estados Unidos, los talibanes recuperaron el poder. Y lo que han hecho ha sido instaurar una sharia completamente brutal donde incluso las mujeres ni siquiera pueden hablar o cantar en público. ¿Eso es culpa de Estados Unidos? ¿No? Es decir, ellos hicieron lo que tuvieron que hacer en el caso de Afganistán, ¿no? Dice Lobito, habla de lo que ocurre en las calles de Yanquilandia. Bueno, pues pero es que estáis mezclando cosas. Es decir, al final Estados Unidos, para bien o para mal, es una democracia, y probablemente una democracia mucho más instaurada y mucho más afianzada que la que tenemos probablemente en España. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, aunque él conteste lo que le dé la gana o aunque conteste mal, muchísimos periodistas en Estados Unidos le preguntan cosas que, por ejemplo, aquí en España, al presidente del gobierno no se le pueden preguntar. No se le pueden preguntar. Aquí, en muchas ocasiones, el propio presidente del gobierno ha hecho muchísimas ruedas de prensa sin prensa, donde él simplemente hace una declaración institucional y no se le puede preguntar absolutamente nada. En Estados Unidos no. En Estados Unidos tú puedes decir lo que te dé la gana. Y evidentemente, claro que hay cosas malas en Estados Unidos. Claro que hay drogadicción, hay violencia, hay muchísimas cosas. Pero 79 millones de personas votaron para que Donald Trump esté en el poder hoy.
Y aquellos que piensan que los yanquis, como les llamáis, o que los americanos son idiotas, es decir, tenemos que recordar que Estados Unidos tecnológicamente es la primera potencia del mundo, junto con China ahora, ¿vale? Pero es la primera potencia del mundo. Entonces, son los creadores de las grandes multinacionales del hecho de que tú ahora mismo me puedas estar respondiendo a través de tu propio móvil, porque estás utilizando sistemas operativos y tecnología que se inventó en Estados Unidos. Entonces, pensar que los estadounidenses son idiotas porque votaron a Trump es de ser estúpido. Entonces, hay que respetar la democracia cuando se vota lo que no te gusta y cuando se vota lo que te gusta. Y eso es lo que ocurre en Estados Unidos. En Irán no. En Irán tú no puedes preguntar lo que te dé la gana. Tú no puedes salir a la calle vestido como te dé la gana. Tú no puedes hablar como yo estoy hablando aquí, bien o mal, del gobierno que está ahora mismo en Irán. No, porque si lo haces, automáticamente desapareces. Y desaparecer no es llevarte a un campo de reeducación, como por ejemplo se hace en China. No, en Irán lo que se hace es directamente ahorcarte, o tirarte del alto de una azotea, o fusilarte. Eso es lo que se hace en este tipo de regímenes. Entonces, comparar Irán, comparar la situación social, económica, cultural de Irán, o política, con la situación de Estados Unidos, permíteme, y te lo digo con todo el respeto del mundo, es de ser idiota. Es de no tener ni puñetera idea de lo que estás hablando. Y evidentemente, como no te gusta lo que dices, pues te vas y dices adiós. Oye, pues adiós. Aquí estamos para hablar con argumentos. Tú me has dado una opción, yo te la he rebatido. Si no soportas escuchar la realidad, pues evidentemente es lo que en muchas ocasiones pasa. Dice, y además le pasan las preguntas de la Moncloa. Dice, sale como Rajoy en un plasma. Dice, Irán el único país que tiene a un Nobel de la Paz encarcelada por protestar. Dice, si votaron a Trump es que falta educación e información política. Claro, falta educación e información política porque son tontos. Claro. Entonces, ¿podríamos decir lo mismo entonces aquí a Pedro Sánchez? Es decir, si votaron a Pedro Sánchez en España, que nos ha llevado desde 2017 a 2025 a una pérdida de poder adquisitivo, a unos precios de alquiler desorbitados, a unos precios de vivienda desorbitados, a una de las economías, no de PIB, o sea, no de bolsa, sino de microeconomía, más deterioradas de Europa. Entonces, eso es porque entonces los que votaron a Pedro Sánchez les falta educación e información política, o esos no, esos votaron muy bien porque son afines a tu manera de pensar, ¿no? O sea, tú me estás diciendo que 79 millones de personas en Estados Unidos, el país más avanzado tecnológicamente, socialmente, democráticamente, les faltó educación e información política. Oye, pues preséntate a las siguientes elecciones, porque si tú tienes esa formación y educación política, oye, tienes que montar un partido, tienes que hacer algo, de verdad, ¿eh? Dice, Irán te lleva a la desaparición solo por tener un ideario diferente. Dice, lo más claro, agua. Dice, yo creo que la mayoría vota en contra en vez de a favor de. ¿No? Dice, yo creo que la mayoría vota en contra de, en vez de a favor de. Dice, dice, te pagan para hablar mal de Sánchez. Habla de la corruptela del PP. Yo he hablado de la corruptela del PP, Dolor, tienes un nombre un poco raro. Yo he hablado de la corruptela, pero es que a diferencia en muchas ocasiones de muchos que habláis de esto, es decir, habla del PP, pero es que el PP no está en el gobierno. Es que el PP dejó de estar en el gobierno hace muchos años, o hace unos cuantos años, hace ya 7 años. Entonces, ¿de quién tengo que hablar? Pues tengo que hablar, evidentemente, de quien lleva 7 años en el gobierno, que es el Partido Socialista, o en este caso Pedro Sánchez, o ese conglomerado de partidos teóricamente progresistas, donde está el PNV, donde está Junts, que son más de derechas que, vamos, que el propio PP. Entonces, a mí, dice, que me pagan. ¿Sabes cuánto llevo facturado de la cuenta de TikTok? 74 céntimos en 3 meses. Y es gracias a vosotros. Yo no recibo un duro de absolutamente nadie. De absolutamente nadie. Ahora tengo la capacidad de opinar lo que me dé la gana. Y si el día de mañana, este año, el que viene, o dentro de 2, llegara el PP o llegara Vox a gobernar, hicieran cosas que no estuvieran acordes o que no fueran acordes a lo que prometieron en un primer lugar, o segundo, que no mejorara la vida de los ciudadanos, no te quepa la menor duda, y para eso la mejor manera es seguirnos, de que este programa estaría dándoles exactamente igual que lo hago a día de hoy con el gobierno de España. Exactamente igual. Dice PSL, dice, efectivamente 79 millones, la mayoría sin formación, no conocen ni otros países del mundo. No conocen, son tontos. Los americanos es que son tontos. Este es el concepto de la soberbia o de la
de la superioridad moral que algunos se creen tener y que hacen que se crean más listos que 79 millones de personas que en este caso pues votaron a alguien de manera, según ellos, equivocada porque están fuera de sus registros ideológicos. Oye, pues si este es el modelo que tienes de aceptar, es como si yo estoy llamando idiotas a los votantes de Pedro Sánchez. Yo eso nunca lo he hecho. Yo eso nunca lo he hecho porque yo he sido un votante de la izquierda. Yo he sido votante durante 15 años del Partido Socialista. Ahora he tenido, no sé si la capacidad o no, de variar mi voto, de no venderlo, de no asociarlo directamente a unas siglas, sino variar en función de lo que yo considero que a mí me afecta, o que a mi familia, o que a mi entorno, o que a mi país, o que a mis ciudadanos puedan estar mejor. Tan sencillo como eso. Dice, se llama manipulación y desinformación. Dice, maleducas a una sociedad y le cambias leer y pensar por TikTok. Por ejemplo, es verdad, sí, pero eso es una manipulación mediática, social, socioingeniería que se hace continuamente. Dice, ¿qué opinas de Vox? Opino que tiene una alternativa. Es decir, yo... de Vox siempre he dicho lo mismo. Si nos seguís desde hace tiempo, y para eso, si no nos seguís, lo importante es empezar a seguirnos, ¿vale? Os animo a que os sigáis, que es gratis. Yo en muchas cosas que dice Vox probablemente no estoy de acuerdo. Es decir, no estoy de acuerdo del todo. Pero es que tampoco estoy de acuerdo con cosas que hace el Partido Socialista o que hace el PP. Es decir, ahora estoy de acuerdo con algunas cosas que dice, y que las dice de manera muy clara. Por ejemplo, como es el tema de la inmigración ilegal. No de la inmigración ilegal, por ejemplo. O de las fronteras, etcétera. Entonces, al final, eso es lo que está haciendo que muchos votantes a día de hoy del Partido Socialista no se estén pasando al PP. No, se están pasando directamente a Vox. Es decir, las últimas encuestas hablan de que ha habido un cambio de más de 300.000 personas que eran votantes del Partido Socialista y que ahora van a votar a Vox. ¿Esto significa que yo voy a votar a Vox? No, no lo sé. Es que a día de hoy no sé a quién voy a votar en las siguientes elecciones. Tengo que escuchar. Ahora, ¿que tiene una alta probabilidad de que así sea? Sí. ¿Por qué? Porque el Partido Popular, a mí lo que me ha demostrado personalmente es que es prácticamente lo mismo que el Partido Socialista. Es lo mismo. Y de hecho solo te tienes que ir a una cosa. ¿Sabéis que hace unos días, antes de Navidad se lanzó la propuesta para aprobar Mercosur, es decir, para poder permitir que haya esas importaciones de manera masiva de productos, por ejemplo, agroalimentarios, desde mercados como el brasileño a España, o a Europa, en este caso, y eso ha ocasionado muchísimas protestas de agricultores europeos en Francia, en España, en Alemania, en Países Bajos, etcétera, ¿no? De hecho, Francia se ha opuesto a llegar a un acuerdo con Mercosur, a ese acuerdo que ahora en enero han llevado a cabo. ¿Quién ha llevado a cabo ese acuerdo de Mercosur? Tanto el Partido Popular Europeo como el Partido Socialista Europeo. Y el Partido Popular Español, aquí, ha votado exactamente lo mismo que el Partido Socialista para favorecer ese acuerdo con Mercosur. Un acuerdo que lo que va a hacer es que el mercado europeo, los agricultores españoles, sean mucho menos competitivos porque tienen muchas más restricciones para poder vender sus productos, y lo que vamos a hacer ahora es traer productos de fuera a precios mucho más económicos, con una calidad inferior y con requisitos aduaneros mucho menores de los que tienen los propios productores que tenemos aquí en España, en Francia, en Alemania o en Países Bajos. Entonces, al final tú me dices, pero es que la realidad es que ellos, tanto unos como otros, desde 2008 a 2025, es los que nos han llevado a esa pérdida de poder adquisitivo que tenemos ahora mismo en 2025. Dice, entonces los andaluces que somos tontos por votar al PP y a Vox. Pero es que esto es así, ¿no? Es que depende de quién votes, eres listo, eres tonto. Dice, yo soy obrero, todos los políticos mienten más que hablan. Estoy de acuerdo contigo, Juanma, todos. Dice, claro, por eso, mira, a mí me encantaría que personas, sobre todo líderes políticos, no vinieran de la política. Vuelvo a repetir, te podrá gustar más o menos Trump. Pero, ¿por qué te pongo el ejemplo de Trump? Porque Trump es un empresario. Trump el otro día lo decía y me lo creo perfectamente. Dice, a mí no me hace falta el dinero. Donald Trump es multimillonario. Es absolutamente multimillonario. No hace esto por ganar dinero él o sus empresas. Tiene una fábrica de Bitcoin, es decir, o sea, sus hijos. Es decir, no le hace falta el dinero. Entonces, cuando no te hace falta el dinero y llegas a poder,
lo que haces es intentar buscar medidas para tu propio pueblo. Es decir, con el tema de los aranceles, con todo lo que ha capitalizado con los famosos aranceles, lo que está diciendo ahora es que en los próximos meses va a eliminar el impuesto de la declaración de la renta, es decir, para que ningún estadounidense tenga que pagar ese tipo de impuesto. ¿Por qué? Porque ha tenido excedentes gracias a los aranceles. Eso son políticas económicas que hace un empresario. ¿Qué hace un empresario? ¿Cuál es el problema? Que los políticos que tenemos en España, independientemente de que sean del PP o que sean del PSOE, o que incluso que sean de Vox, son políticos, son personas que se han dedicado a la política toda la vida y que no han tenido ningún tipo de trayectoria profesional en la empresa privada o en la multinacional. Entonces, por mucho que parezca raro, un país a macroescala es prácticamente como una macroempresa, como una corporación, es decir, los sistemas económicos que lo mueven son prácticamente los mismos. Entonces tú no puedes poner a dirigir un ministerio, a dirigir un país a una persona que su única experiencia vital ha sido trepar dentro de su propio partido para que sea cabeza de lista y para que luego entonces sea presidente de gobierno o sea ministro de una cartera determinada. Tiene que ser un experto, tiene que ser el mejor experto dentro de ese campo. Y si eres el presidente del gobierno, tienes que ser una persona analítica que esté trabajando no solamente para los que te han votado, sino también para los que no te han votado. Muchas de las medidas que se están tomando a día de hoy en España van dirigidas única y exclusivamente a una parte de la población que son los que votan al Partido Socialista. Esto es la realidad. Entonces, si nos queremos poner un pañuelo, si nos queremos poner un antifaz, si nos queremos tapar los ojos y pensar que todo va bien y que, pues perfecto, póntelo. Ahora, permíteme que yo tenga una opinión diferente y que pueda construirme una opinión totalmente distinta. Ciudadano, gracias por empezar a seguirnos. Oye, hacemos un pequeño break para que, oye, si queréis podáis empezar a seguirnos si todavía no nos estáis siguiendo y, lógicamente, como estáis haciendo, pues poder confirmar compartir el directo y dejar vuestros comentarios, ¿vale? Os voy leyendo. Gracias por también uniros. Dice, las rentas bajas están casi duplicando sus ingresos en 7 años y con la pandemia de por medio. Eso no es cierto. Las rentas bajas no están duplicando los ingresos. Lo que se ha hecho ha sido eliminar la clase media, es decir, el salario modal, que es el salario más frecuente en España. Prácticamente a día de hoy es el mismo que el salario mínimo interprofesional. Entonces, lo que has hecho ha sido fusionar los extractos bajos de la pirámide poblacional. Es decir, donde antes había una clase media, ahora existe una clase baja mucho más alta, que es lo que tiene la dificultad de que cualquier persona a día de hoy se pueda permitir cambiar de piso, ¿vale? Por ejemplo, o buscar un alquiler. Dice, PSOE y PP, la misma mierda es. Bueno, pues Lolo, yo ahí en ese sentido probablemente esté de acuerdo contigo. Dice, Hitler también empezó como Vox, con un buen discurso que tocaba las emociones de la gente. Claro, pero sin embargo Podemos no, es decir, Podemos con el intervencionismo, el expropiar viviendas, es decir, todo eso, ese comunismo rancio que también aplica a todo lo que sucedió en la Unión Soviética, donde hubo hambrunas brutales, donde murieron millones y millones de personas, eso sin embargo no lo criticáis, ¿verdad? Es decir, los malos de la política, o sea, los malos es la famosa ultraderecha, que es malísima, que es, es lo peor del mundo, encarnada en este caso en Vox o en Meloni, por ejemplo, en Italia, pero sin embargo, la extrema izquierda, que es la que también forma parte del gobierno que está en nuestro país y que lleva 7 años, que lo único que busca precisamente es la polarización, que lo que busca es la problemática entre hombres y mujeres, que lo que busca es la expropiación, que es la demonización de los empresarios, que son los que generan empleo, que los empresarios y por lo tanto el empleo privado son los que sustentan y los que le están dando la paguita que tienen millones de personas. Ese famoso ingreso mínimo vital no sería posible sin esos grandes empresarios y malvados empresarios como Amancio Ortega o como Roche, etcétera, 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 porque son con sus impuestos, igual que los pequeños y medianos empresarios, los que están sosteniendo a todos los funcionarios, a todos los que cobran el paro, a todos los que cobran una pensión, es decir, a todos esos los están sosteniendo los que esa parte de la izquierda más radical, que cada vez está más difuminada precisamente con el Partido Socialista, son los que quieren acabar con todo esto, ¿no? Y son los que luego abogan, claro, por la sanidad pública, por la educación, pero ¿cómo puedes sostener la educación pública y la educación si no tienes una base productiva
privada que sea mucho más potente. Pero de eso no se habla. De eso no se habla porque entonces os perdéis. Porque ahí ya, cuando hablamos de temas económicos y de temas empresariales, entonces se os pierde el discurso este que hacéis, ¿eh? Dice Perico el de los Palotes, dice, el comunismo es una enfermedad que se cura poniéndole a trabajar porque lo que pretende es vivir. Yo el comunismo, de verdad, a todos los que defienden tanto el comunismo, sentados en un sofá, tranquilitos, en España, en Italia, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, oye, yo me los llevaba como si fueran un ciudadano más, ¿eh? Como si fueran un ciudadano más. Yo los mandaba a Cuba, o los mandaba a Venezuela cuando estaba Maduro, los mandaba a Nicaragua, o los mandaba a Honduras, o los mandaba a ese tipo de países, pero los mandaba sin nada, sin un duro, como están los ciudadanos, para que se busquen la vida, para que sepan lo que es comer y vivir, para que sepan lo que es compartir y redistribuir la pobreza. Los mandaba, los mandaba 6 meses, un año sabático, para que se fueran a ese tipo de países. Los mandaba a Irán para ver qué a gusto estaban, ¿no? Con esas proclamas feministas, cuando luego ni siquiera muchas de ellas que se fueran a Irán no podrían ni ponerse nada más que el velito para ir por casa, y si no le estarían ajusticiando. Los mandaba un añito, solo un año, pero sin llevarse el iPhone y sin llevarse 1.000 euros de paga al mes. No. Oye, tal cual, como viven los ciudadanos de esos países. Verás cómo se curaba el comunismo. Dice Miguel, dice, totalmente de acuerdo, dice, viven en una burbuja de gasto público, totalmente, hasta que esa burbuja explote, y cuando explote, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el tema está complicado. Hablaban, por ejemplo, de que había ido, pero sí es que todo es falsedad. Hablaban, por ejemplo, del superávit de la hucha de pensiones de más de 10.000 millones en el año 2025, es falso, pero si se tuvieron que inyectar por parte del Estado más de 40.000 millones de euros, sobre todo entre noviembre y diciembre, para el pago de las pensiones. Entonces, claro que sale superávit, porque no estás contando, no estás diciendo que dentro de esos ingresos que ha tenido la Seguridad Social ha habido préstamos por parte del gobierno, préstamos que ya se presupuestaron también para este año 2026, donde se iban a inyectar más de 50.000 millones de euros para las pensiones. O sea, es que al final parece que como el dinero público no es de nadie, pues oye, lo pueden utilizar como les dé la gana. Dice Lolo, dice, por eso los países tenían que estar gestionados por grandes empresarios. Totalmente de acuerdo. Dice, mira, dice, es por import con Mercosur de 2020 y con normativa sanitaria distinta. Hoy es la misma. Dice, se pasa de la clase media a la clase baja. La deflación no la actualizan desde 2017. Mi amiga Mopongo dice, yo tengo un tío que es de Podemos y lo respeto, pero sus ideales me parecen absurdos. Yo estoy en las antípodas, por eso cuando me dicen vas a votar a Vox, es que no me queda nadie más, porque el Partido Socialista me ha defraudado, el Partido Popular me ha defraudado, y el Partido Socialista está mimetizado precisamente con toda la izquierda radical, porque Pedro Sánchez lo que ha hecho ha sido decir, ya no voy a por el votante de quiero aglutinar a toda la izquierda, y para aglutinar a toda la izquierda tengo que comprar cada vez un discurso más populista, más radical, para poder atraer, pues, a fagotizar a todos los votantes de Sumar y de Podemos, que son los que se están pegando la gran hostia dentro de los últimos meses. Dice Sandra, dice, volveré a tu live, me ha gustado mucho. Muchas gracias. Encantado de que te haya gustado, de que seas una divergente más, y a todos los que todavía no lo sois, oye, de verdad, podéis empezar a seguirnos, ¿vale? Que tenemos un objetivo que es llegar a los 10.000 seguidores. Para eso es importante. Si nos queréis ayudar a llegar a los 10.000 seguidores, a los 10.000 divergentes, a los 10.000 amigos, no solamente suscribirte ahora, sino luego poder entrar en el canal, oye, ver los vídeos, empezar a compartirlos, empezar a comentarlos, para que de esa manera, pues, el algoritmo nos premie y pueda llegar a muchas más personas que también puedan ver interesante este tipo de directo y que, oye, pues quieran formar parte de esta comunidad que estamos creando. Dice, los extremos son malos siempre, ni Vox ni Podemos. Ya, pero entonces tiene que haber un punto medio, tiene que haber alguien que nos represente o que trabaje por el interés de los ciudadanos, no por el interés de Europa, no por el interés globalista, no por el interés del cambio climático, de la Agenda 2030, sino por el interés de los ciudadanos de a pie, y eso a día de hoy es muy complicado. Dice, quizá lo que funcione es elegir líderes mediante el sistema meritocrático. Totalmente de acuerdo. Dice, el sistema privado mantiene, dice, vivir a costa de los demás. Joder, la verdad es que estáis, no me da tiempo prácticamente a leeros a todos. Dice, AIR extremo duro, dice, no aprenden ni con eso en Cuba, hay muchos que sufren síndrome de Estocolmo. Totalmente. Dice, ahora ve y lo cascas, no podrían sobrevivir. Se ve que has leído y viajado poco o te pagaban bien por hacer tu discurso. Pues la verdad es que, mira, he viajado bastante. He viajado muchísimo. No solamente por ejemplo, por Europa, sino que he viajado, España me la conozco de pe a pa, ¿vale? Y a mí nunca me han pagado por un discurso político, porque siempre me he dedicado a la empresa privada. Siempre. Y la verdad, oye, pues siempre me he dedicado a lo que me ha gustado, a lo que me ha gustado y he podido vivir muy bien
como en todo, en épocas mejor y en épocas peor, pero de mi profesión, de mi trabajo. A mí no me ha pagado absolutamente nada, nunca, nadie que no sea un empresario privado por el trabajo y por la capacidad o por mis conocimientos que yo he podido delegar a esa empresa. ¿Vale? Y evidentemente si me han pagado 50 es porque yo he generado 200.000, evidentemente, o más. Dice, lamentablemente todo el dinero que entra en el gobierno se va a los bolsillos de ellos. Me ha encantado escucharte, muchas gracias. Dice Sami Hakuna Matata. Oye, pues muchas gracias a ti y por los comentarios. Dice, Vox forma parte del mismo circo. Hay otras alternativas, me imagino que dices Alvise. Pero es que Alvise, de verdad, quizá por su oscurantismo, quizá por las intervenciones que ha tenido, es verdad que destapó también parte de los casos de corruptelas de Ábalos, pero no me genera, no me genera la confianza. No lo sé. No lo veo como un outsider, como por ejemplo Milei o como Bukele o como el propio Donald Trump. No sé hasta qué punto el tema de financiación tiene autonomía económica, no lo sé. Dice, la economía yanqui va de culo. Dice macro y micro, no sé qué datos lees. Mira, la economía de Estados Unidos más le gustaría tenerla la economía española. De hecho, en el próximo programa, en el programa del viernes, ahora y lo cascas, ¿vale? Te voy a preparar toda la información oficial desde que Trump ha llegado al poder, cosas que han ido mejorando en los Estados Unidos a nivel financiero. Por lo tanto, te insto a que este viernes a las 10:30, estés en el directo, porque te voy a sacar datos. No te lo voy a decir ahora de cabeza. Me voy a preparar todos los datos oficiales para que veas qué es lo que ha cambiado en Estados Unidos y cuál ha sido el impacto en los últimos meses de las acciones económicas que ha generado Donald Trump en Estados Unidos. Porque a lo mejor os vais a llevar una sorpresa. Os vais a llevar una sorpresa porque una cosa son los discursos grandilocuentes o las medidas que hace con Venezuela, con Irán, con todo a nivel mediático, y otra cosa son las órdenes y acciones que ejecuta a nivel interno y que apenas llegan a los medios de comunicación occidentales, ¿vale? Entonces, os voy a sacar, que eso lo miré hace unas semanas por curiosidad, pero no lo tengo preparado, lo quiero preparar, y este viernes os voy a preparar un dossier de todas las medidas socioeconómicas que ha generado Donald Trump en Estados Unidos y qué impacto ha tenido para mejorar la vida de los ciudadanos americanos. Precisamente por eso, en las encuestas de popularidad, Donald Trump sigue teniendo máximos históricos de popularidad en Estados Unidos, a día de hoy, ¿eh? ¿Por qué? Precisamente por todas las acciones que ha ido generando. Dice, buen día a todos. Buen día. Dice, ahora te entiendo. Dice, te has dedicado a la empresa privada, por eso los defiendes. Claro, me he dedicado a la empresa privada, porque si, evidentemente cuando te dedicas 100% a la empresa pública, pues lo único que has hecho ha sido, bueno, pues oye, si eres funcionario, perfecto, pero si eres político, lo único que te has dedicado ha sido chupar del bote. Entonces, no sé qué tiene de malo trabajar en la empresa privada. De hecho, el trabajar en la empresa privada, probablemente con los impuestos que yo he pagado durante los últimos 10 años, muy probablemente sean impuestos que jamás pagarían en 3 vidas personas como tú, ¿vale? Pero bueno, entiendo que para ti el trabajar en la empresa privada es un problema. A lo mejor es algo que tendrías que empezar a plantearte para entender un poco cómo funciona el mundo actual. Dice, ya cantó la gallina. Dice, lo ganabas bien con la especulación. No fuiste socialista. Fui socialista durante 15 años. O por lo menos, no socialista, porque no era ser socialista. Era votar al Partido Socialista porque era afín a lo que yo en ese momento podía pensar. Hasta que me di cuenta de que, lógicamente, pues una cosa es el ideario y otra cosa es realmente lo que luego aplican y cómo lo aplican. Entonces me defraudó porque entendí que hay que ser mucho más pragmático en la vida y que no se puede vivir de ideologías. Tú no comes de ideologías, tú comes de gestión, tú comes de acciones, y esas acciones, esas gestiones son las que tienen que hacer los funcionarios y porque no dejan de ser funcionarios, los políticos, y eso es lo que no están haciendo. Buenos días, prisioneros de la mentira. Exacto, lo público vive de lo privado, siempre ha sido así. Bueno, señores, oye, pues son las 12:40, hemos llegado al final de este directo. Antes de despedirnos y cambiando un poco de tercio, algunos también lo criticarán, porque aquí lo critican absolutamente todos. Entre otras cosas, sabéis, yo he escrito 2 libros, aparte de toda mi trayectoria profesional, en la que decía que me había dedicado a la empresa privada. Pues sí, aparte de la empresa privada durante mucho tiempo, tanto a nivel ejecutivo como a nivel de currela normal y corriente, pues también he escrito un par de libros, ¿vale? Este es el último libro que he escrito y el que me gustaría sobre todo agradeceros, porque en estas navidades tuvo un impacto bastante positivo a nivel de ventas en Amazon. Sabéis que lo tenéis disponible en Amazon. Este libro, que es Cuando Dios nos responde, no tiene nada que ver con todo lo que comentamos en charlas de café o en Divergente sobre política, sobre actualidad. Es una introspección mucho más profunda sobre muchas de esas situaciones
que probablemente hayas vivido, independientemente de que seas de izquierdas o de derechas, porque esto creo que esto es transversal, es decir, en días en los que en un momento determinado sientes que nadie te responde, ¿no? Que no hay respuestas, es decir, te despiertas a las tantas de la mañana, no puedes dormir, parece que algo te está pidiendo buscar respuestas y esas respuestas en muchas ocasiones solo llegan a través del silencio, ¿no? Bueno, pues este libro es un acompañamiento a ese silencio, a esos silencios que a veces pesan y que a veces duelen, ¿vale? Entonces, bueno, lo tenéis ahí, Cuando Dios nos responde, lo tenéis disponible en Amazon y agradecido también, como os decía, por el impacto y por la repercusión que tuvo en estas Navidades para las personas que apostasteis o que le disteis la confianza, en este caso a mí, proyectada en el libro. Y para terminar, como os decía, agradeceros lógicamente pues el que a todos los que habéis participado. Hoy habéis visto que no ha hecho falta bloquear absolutamente a nadie, habéis podido opinar lo que os ha dado la gana, independientemente de que estuvierais probablemente más alineados con lo que yo pudiera estar diciendo o estuvierais en las antípodas de lo que estábamos comentando. Creo que eso es algo bueno, eso es algo positivo, es decir, que hayas podido expresarte, aunque tu manera de ver el mundo sea totalmente diferente a lo que yo puedo estar ahora mismo comentando, y que hayamos podido debatirlo, y que haya podido contestarte, y que hayamos podido comentarlo en directo. Creo que ese es el objetivo de Divergente, es decir, que podamos convivir diferentes maneras de ver el mundo para desde el respeto poder comentarlas. Habrá veces que tú te lleves algo positivo de lo que yo digo y probablemente yo me puedo llevar algo positivo de lo que tú dices. Ese es el fondo o la base del debate, ¿no? Del debate que enriquece, no solamente del sectarismo ideológico, que lo único que hace es colonizar tu cerebro para que pienses, veas, actúes de una manera única, de un color único. No todo es blanco y negro, tiene que haber una franja de colores totalmente distinto y probablemente en el medio es donde pueda estar un punto de acercamiento entre diferentes maneras de ver el mundo. Eso es Divergente y eso es Charlas de Café. Por eso muchísimas gracias a todos los que estáis comentando, por seguirnos, por estar aquí un día más con nosotros. Nos vemos mañana miércoles a la misma hora, 11:30, 12 menos cuarto, si queréis, para poder seguir comentando y para poder seguir analizando lo que sucede. Vamos a ver qué es lo que ocurre con Irán, vamos a ver si hay novedades en las próximas horas y si las hay, mañana estaremos aquí para compartirlas con vosotros y para también saber qué es lo que opináis. Muchísimas gracias por acompañarnos, os veo aquí en vuestro rincón, os veo aquí en Charlas de Café, os veo aquí en Divergente.